Señores, en la frontera comienza la patria, no termina. Comienza la patria, no termina. Bien. Señor, buenos días. Mire, yo tengo varios temas que no quiero, lo voy a ir mencionando un poco rápidamente, pero no quiero dejar de hacerlo, tal y como lo planifiqué. Voy a comenzar por nosotros, por los latinoamericanos, con el Paraguay. Ya Julio le contó, le dijo quién ganó las elecciones en el Paraguay. Algo extraño del Paraguay, que teniendo una dictadura como tuvo la del señor Stroessner, siempre ha sido un país, a pesar de todo lo trágico y una dictadura terrible, ha sido un país poco estudiado y que tiene una de las historias más extraordinarias que hay en América Latina, el Paraguay. Yo soy una devota de esa historia, dicho sea de paso, tan devota que la conocí por un escrito que en una ocasión hace muchos años, Minú Tavares Mirabal, que estaba en Cuba, me mostró. Y de ahí los cubanos han tenido siempre una atención especial a la historia del Paraguay. Usted dirá, el Paraguay, ¿y dónde queda el Paraguay? ¿Qué es el Paraguay? Mire, le voy a mostrar sencillamente, esto es una de las pocas colecciones que yo tengo del Paraguay. Aquí se hizo una feria del libro dedicada al Paraguay en años anteriores y yo asistí. Mire, estos son libros del Paraguay. Francia, el doctor Francia, eso hay que leerlo. Hay que saber quién es el doctor Francia en el Paraguay. Creó una autarquía, mientras todos los otros países, Brasil, Argentina, el Uruguay, se unieron en la Triple Alianza para atacar, para derrotar al Paraguay. Hay toda una historia sobre esto, la Triple Alianza, porque el Paraguay quería ser autárquico con el doctor Francia. ¿Quién es el doctor Francia? ¿Usted ha leído alguna vez Yo, el Supremo? Augusto Roa Bastos. Augusto Roa Bastos, una de las novelas más importantes en lengua española, en lengua de nosotros. Yo, el Supremo. ¿Quién era Yo, el Supremo? Precisamente el doctor Francia. Y eso hay que verlo. José Rodríguez de Francia, ¿qué hizo por el Paraguay? Mire, yo me erizo. El inicio de la novela Yo, el Supremo es en sí misma un cuento, una historia, diría Juan Bosch. Eso hay que leerlo. Entonces, el Paraguay tiene unos gobernantes como el doctor Francia, como se le conoce. Mire, Francia, un hombre interminable. Oiga las cosas. Solano López, cuando Solano López hizo la guerra, después de la muerte de Francia, que viene el padre de Solano López, y después viene Francisco Solano López, que se casa con una irlandesa, la señora Lynch, una mujer preciosa, la señora Lynch, Madame Lynch. En el Paraguay hay calles, hay bulevares que se llaman Madame Lynch, y era irlandesa. Cuando él hace la guerra, Francisco López, murieron todos los hombres del Paraguay en la guerra de la Triple Alianza. Cuando yo digo todos los hombres del Paraguay, son todos los hombres del Paraguay en esa guerra contra Brasil, Argentina y el Uruguay. Porque el Paraguay quería ser autárquico. Los jesuitas, el papel que desempeñaron los jesuitas en el Paraguay, eso es interesantísimo. Las misiones se llamaban, eran pueblos, a donde el guaraní se mantuvo como idioma oficial también, al lado del español. Hay todo estudio sobre eso. ¿Ok? Entonces, mire, la guerra del Paraguay. Todo esto lo conseguí yo en esa feria del libro. Y por supuesto, la guerra grande también en el Paraguay. Esto yo se lo traigo para que ustedes, a veces nosotros no conocemos nuestra propia historia.
y desconocemos la de otros países. La de Paraguay es una historia preciosa, dramática, interesantísima. Y siempre ha estado, como decía el mismo Roa Bastos, el Paraguay es un gran silencio. Óigame cómo él describía su propio país. Él vivió su mayor parte de tiempo en el exilio por la dictadura de Stroessner. Pero si usted quiere, busque. Lo puede encontrar en Google. Mire, yo lo traje. Lo que pasa es que tenía que buscar el Yo el Supremo y no me dio tiempo. Pero si usted no ha leído Yo el Supremo, búsquelo. Felicitamos al Paraguay por estas elecciones. Quien gana es el Partido Colorado, que tiene muchísimos siglos tiene el Partido Colorado. Muy interesante. Este muchacho joven, por cierto, economista también, tiene un aire como al estilo el presidente nuestro, como Luis Abinader, de estos economistas de ahora, con un sentido nacionalista que yo creo que al presidente Luis Abinader se le ha desarrollado. Gracias a Dios. Bien, felicitar al Paraguay y que sepa el Paraguay que tiene en mí una admiradora de esa historia tan interesante que es la historia del Paraguay. Bien. Estados Unidos tiene una situación difícil con la cuestión del tope de la deuda famoso en Estados Unidos. Esto es que con lo que el gobierno paga, ya le dijeron los republicanos, usted no puede gastar más y no le vamos a aprobar que suba el tope de la deuda del gobierno. Entonces Biden tiene que negociar aquello. Le dice la señora Janet Yellen, hoy sale en la prensa, y le dice, bueno, aquí va a haber dinero, el límite, vamos a llegar hasta el 1 de junio. Si no se ha aprobado subir el límite de la deuda, el tope de la deuda, como ellos le llaman, nos vamos a quedar en el gobierno sin poder pagar los gastos del gobierno, un default desde el gobierno. Estas cosas siempre pasan. Ahora el presidente Biden, que ponerse de acuerdo con los republicanos que le están exigiendo que no haya más gastos. Podría ser que entre esos gastos que los republicanos no quieren que haya, esté las ayudas a Ucrania. Podría ser. Esto es una interpretación mía. No está en las informaciones. Porque ya los republicanos están discutiendo que van 71,000 millones, se le ha calculado, que el gobierno de Biden ha hecho esas erogaciones para la ayuda a Ucrania. Entonces, hay algo interesante también con respecto a lo que está sucediendo. Julio habló algo sobre esto. Póngame la foto, por favor, Jovita, del padrino de la inteligencia artificial. Miren quién es. Ese señor que usted está viendo ahí, The Godfather, así mismo dice la prensa de Estados Unidos, el New York Times, dice: el padrino de la inteligencia artificial deja Google y advierte del peligro que se avecina. Geoffrey Hinton fue un pionero de la inteligencia artificial en el 2012. El doctor Hinton y 2 de sus estudiantes de posgrado en la Universidad de Toronto crearon una tecnología que se convirtió en la base intelectual de los sistemas de inteligencia artificial que las empresas más grandes de la industria tecnológica creen que es la clave para su futuro. Las empresas. La advertencia que tú estabas haciendo, Julio, la propiedad privada de la inteligencia artificial en manos del sector privado, ¿verdad? Ok, me están entendiendo. Julio hizo esa advertencia. El lunes, ayer lunes, sin embargo, se unió oficialmente a un creciente coro de críticos que dicen que esas empresas corren hacia el peligro con su campaña agresiva para crear productos basados en inteligencia artificial generativa. La tecnología que impulsa a los chatbots
populares como ChatGPT. El doctor Hinton dijo que renunció a su trabajo en Google, donde trabajó durante más de una década y se convirtió en una de las voces más respetadas en el campo, por lo que puede hablar libremente sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Una parte de él dijo, ahora lamenta el trabajo de su vida. Me consuelo con la excusa normal. Si no lo hubiese hecho yo, lo hubiese hecho otra persona, dijo el doctor Hinton durante una larga entrevista la semana pasada en el comedor de su casa en Toronto, a pocos pasos de donde él y sus estudiantes hicieron su gran avance. Es difícil ver cómo se puede evitar que los malos actores lo usen para cosas malas, dijo el doctor Hinton. Esto es todo lo que hoy publica el New York Times. Si alguno de ustedes, porque hay que tener suscripción al New York Times, si alguno de ustedes no tiene la facilidad de conseguirlo, me lo puede pedir, me llama, Consuelo, mándame el artículo del New York Times, incluso traducido al español. ¿Ok? Que yo se lo envío, porque esto hay que divulgarlo. Esto hay que divulgarlo. ¿Ok? Ok. Sigo. Al lado de esto, los escritores de Hollywood que escriben los programas, el sindicato de escritores de Hollywood que escriben las series, los programas que usted tanto disfruta o que disfruta el público norteamericano, como Saturday Night Live, The Tonight Show starring Jimmy Fallon, que es famosísimo, The Late Show con Colbert, Kimmel y otros más. Todos estos programas que son famosísimos de noche, yo no lo veo ninguno, pero son famosísimos. Sí, yo, ninguno. Y a esa hora estoy yo hace rato durmiendo. Tú ves los de madrugada. Después que yo acabo, que yo comienzo. Pero estos son programas famosísimos en Estados Unidos y son buenísimos. Y tienen escritores, pues están en huelga. Porque uno de los miedos es fundamentalmente una huelga económica. Pero ellos dicen, y está aquí también, que tienen que aclararles si van a ser sustituidos por inteligencia artificial, que entonces ya está saliendo en el mismo New York Times. Los próximos programas, estas series y estos programas de televisión, van a ser escritos por los chatbots, por la inteligencia artificial, y ellos están pidiendo que se proteja su vamos a decir, su ejercicio que ellos están haciendo como escritores. Hay que protegerlo frente a la amenaza de la inteligencia artificial. Porque es que la inteligencia artificial es capaz, y esto es lo extraordinario de ello, no es solamente que ella es una acumulación, ¿verdad?, de informaciones que se le van introduciendo, sino que ya ella genera por sí misma una respuesta que no le había sido entrada, no se le había dado el input, ya ella la genera con todas las otras cosas que va adquiriendo. Es algo realmente interesante. Pablo Tactú me habló, hicimos un programa sobre inteligencia artificial y me habló de algo que se llama, yo quisiera como que ustedes lo buscaran, serendipia. ¿Ustedes saben lo que es la serendipia? Anótelo, tú lo sabes. Búscalo. Búsquenlo. Pablo, muchas gracias con ese programa que hicimos sobre inteligencia artificial, el ingeniero Pablo Tactú, que me han escrito que hay mucha gente que les gustó. Y gente normal y corriente me habló sobre ese programa con Pablo Tactú, que después hicimos otro con Juan Ariel Jiménez. Excelente también. Circunstancia de encontrar por casualidad algo que no se buscaba. Serendipia. Eso es La inteligencia artificial es capaz de crear serendipia. Pero es algo extraordinario. Busquen el término.
encontrar algo que no se estaba buscando. Eso lo crea, es capaz de hacerlo ya la inteligencia artificial. ¿Ok? Por ejemplo, no es lo mismo, y esto es rápido porque sé que tengo poco tiempo. Dice un ejemplo aquí que el hallazgo de la medicina de la penicilina fue una serendipia. Exacto. No se andaba buscando y por se ejemplo, toparon con ella. la pastillas esta de sexuales. Anticonceptivas No. o de estimulación De sexual. estimulación La sexual. Viagra, la Viagra. La Viagra. Atención, Virgilio. Pero bueno. No, que lo estoy llamando, que no ha No, para que llegado. no, es para que oiga, para que Para oiga. que escuche. Deja de hacer bullying. No, que pero defender a eso es Virgilio. bullying. No, eso Que es tengo bullying. 3 días que no lo ve. Cuidado, Virgilio. cuidado si tú tienes celos de su De mi hermano. rendimiento. Jamás. Ay, Pedro Vicente Rey. No, yo que estoy preocupado por el Virgilio, exceso. te defendimos, no te apures. Mira, serendipia. Oigan. Está bonita la palabrita. Sí, cállate, que yo creí que era un término que tenía que ver con algo de gramática, pues no. Entonces, por ejemplo, la pastilla esta de estimulación, se estaba buscando que una pastilla, un medicamento que ampliara los vasos capilares, las venas, la sangre corriera. ¿El Viagra fue una serendipia? No, porque los La medicamentos penicilina. que se estaban usando servían para eso. Ah, ok. Pero se dieron cuenta que tenía otro efecto. No solamente tenía ya el efecto de ampliar los vasos capilares, que sé yo cuánto, sino que también surtió el efecto aquel, el que más se usa ahora. No, eso no es serendipia, porque había medicamentos para eso. Serendipia es algo que da un resultado que jamás en tu vida tú habías pensado que eso podía surgir. Pues la inteligencia artificial crea serendipia. Y por eso es que están tan asustados. 1000, tengo la carta también, si la quieren me la piden. 1000 teóricos de la inteligencia artificial firmaron la carta diciendo, incluyendo a Elon Musk, un momentito con esto, ¿para dónde vamos? Todo esto yo se lo digo porque hoy mismo dice también el New York Times, cuando los chatbots de inteligencia artificial alucinan respuestas que no son las que tienen que dar, cosas peligrosísimas que pueden ser mal utilizadas. Este artículo también está en el New York Times de hoy. Y yo invito a los maestros dominicanos, a que profundicen en estas cuestiones, por favor, porque esto es muy importante. Finalmente, viene una misión, qué bueno, viene una misión pedida por República Dominicana de Estados Unidos a ver la situación de los cañeros. RD aspira a demostrar que no hay trabajo infantil ni forzoso en batallas azucareros. Listín diario. Este es el listín diario de ahora del sábado. Qué bueno que viene. Lo único que esa misión de Estados Unidos, que me excusa el señor de Boston, yo reconozco mi espíritu crítico frente a la OTAN, que debió haber desaparecido hace rato, porque la OTAN es una creación frente al pacto, después vino el pacto de Varsovia, o sea, cuando la Guerra Fría, la OTAN debió haber desaparecido, pero no, es un instrumento que Estados Unidos está utilizando en estos momentos para imponer lo que está imponiendo, es lo que yo creo, con todo el respeto a su posición, punto. Ahora, esta misión que viene a ver el trabajo infantil y esclavo aquí en República Dominicana, qué bueno, porque ustedes saben que el Central Romana está condenado, tiene una condena encima de que no puede vender su azúcar Consuelo, en Estados Unidos. y si confirman, demuestran que no hay trabajo forzoso, ¿cómo compensar el daño causado Ellos no no le solamente importa. a una empresa Así Central es. Romana, sino al país, a la República Dominicana? Bueno, igual que como dijeron que aquí no podían entrar los negros, que los negros tenían que tener cuidado para entrar. No, pues ya, pues quítalo, hombre. Pero vamos a seguir diciendo entonces que, ¿entiendes? ¿Qué le importa a ellos esta porquería de país? ¿Qué le importa? Ahora, a esa misión de Estados Unidos que viene con todo el derecho y lo invitó República Dominicana, muy bien.
Nada más le voy a leer esto. Solo y explotados niños migrantes desempeñan trabajos crueles en Estados Unidos. Esto es la prensa de este año. La principal prensa de este año en Estados Unidos. Llegan al país en cifras récord y acaban en labores peligrosas. Los niños migrantes peligrosas que violan las leyes de trabajo infantil, incluso en fábricas donde se hacen algunos de los productos más conocidos del país. Ese cherry que usted se come y que nuestros nietos se comen, los cherry, eso lo hacen también niños migrantes. Eso que usted lo compra en el supermercado, porque ellos citan los Cheetos, cherry y una serie, la cuestión esa de unas barras que venden también. Ahí hay niños migrantes trabajando. Usted puede encontrar esto en el mismo New York Times. Otro titular de la prensa norteamericana. Cuando los niños migrantes fueron puestos a trabajar, Estados Unidos ignoró las advertencias. Se ha denunciado cómo están usando niños de 13, 14 en trabajos peligrosísimos. Todo eso está en el New York Times. ¿Ok? No son los rusos. El propio New York Times, que eso es verdad, que tiene la prensa norteamericana, que dice las cosas, totalmente de acuerdo. Eso es libertad de expresión y los felicito. Cuando los niños migrantes fueron puestos a trabajar, Estados Unidos ignoró las advertencias, no le hicieron caso a las denuncias de los niños migrantes. Usted puede encontrar la campaña conservadora para reescribir las leyes de trabajo infantil. Los conservadores quieren que se eliminen las leyes que protegen a los niños como trabajadores. Aquí está la información. Esta también la pueden encontrar en el Washington Post. El que quiera alguno de estos documentos, de estas cuestiones, yo se lo envío. Entonces, a esta misión que se mire el ombligo del trabajo infantil de niños migrantes en los Estados Unidos. Toda esta serie ha salido en este año en los principales periódicos norteamericanos. Y finalmente, felicidades a los trabajadores dominicanos que no tienen conciencia de lo que ellos significan. Aumento de sueldo, qué sé yo cuánto, y nosotros y el presidente, y lo vamos a... Ustedes no han pedido lo más importante y por cobarde y por otras cosas, y no se la voy a decir porque tengo pique. Ustedes han pedido la dominicanización de la mano de obra, partida de estúpidos. De estúpidos. Ustedes no saben que nada de lo otro se le da porque ustedes tienen en contra un ejército de reserva de mano de obra ilegal. Por ahí es que ustedes deberían empezar. Bueno, señores, lamentar mucho, doña Consuelo, la muerte de la periodista Leonora Ramírez. Oh, sí. Leonora Ramírez, que era, durante mucho tiempo ella trabajó como asistente de redacción del periódico Hoy, tenía 22 años en el periódico Hoy. Ha fallecido en el día de hoy, ella tenía cáncer de mama. Ah, caramba. Oye. Qué pena. Sí. Ella Qué pena. ha fallecido en el día de hoy. Muy bien. Cambio y fuera.